comenzar entonces. Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de física para 11º grado. El tema de hoy, pues vamos a tratar lo que es el equilibrio térmico. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el calor específico, que este tema ya lo habíamos abordado, pero vamos a hacer un recordatorio. El calor específico es la capacidad calórica, calor específico o capacidad térmica específica en una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o un sistema térmico para que eleve su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del calor de la temperatura inicial. O sea, si está dado en calorías o en kilocalorías o dependiendo de en qué esté dado el valor inicial, pues ese va a ser el resultado. Ahora, el calor específico, como lo mencionaba anteriormente, pues es específico de cada sustancia. Cada sustancia necesita una cantidad de calor específica para subir 1 grado de temperatura. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver aquí una tablita, que esta ya la habíamos visto anteriormente, eh, donde vemos el calor específico, o sea, esta es la temperatura necesaria para que 1 gramo de agua aumente su temperatura. Profe Yaret, Sí, dice Anika que no puede entrar. pues yo ya la miré y conectada, estimado. Sí, ahí está conectada, Daniel. Sí, no me daba. Mario es el que salió. Bien, entonces aquí tenemos una tablita para algunos materiales más comunes, en el cual se muestra el calor específico para algunas sustancias en calorías y en joules. En el caso del agua, pues vemos que es necesario una caloría por gramo por centígrado por grado centígrado para que el agua aumente en 1 su temperatura. Ahora, las formulitas que vamos a utilizar son estas 4. Esta es para determinar lo que es el calor específico. Si no lo conocemos, si no tenemos el dato del calor específico, pues con esta formulita lo podemos calcular. La Q es el calor suministrado al sistema o a la sustancia para que aumente su temperatura. La M representa la masa y delta T pues representa el cambio de temperatura. En el caso de acá, pues vamos a ver, tenemos para calcular también el calor suministrado al sistema, que sería igual al calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura. Para calcular diferencia de temperatura tenemos calor suministrado al sistema sobre el calor específico por la masa. Y también vamos a tener temperatura de equilibrio, que esa es, la temperatura de equilibrio resulta de delta T, es una de las componentes de delta T, y para calcular temperatura de equilibrio es igual al calor, o sea, tenemos 2 sustancias, y estas 2 sustancias se mezclan para compartir calor, y necesitamos saber a qué temperatura van a quedar, o sea, si se mezcla una sustancia, digamos, a 100 grados Celsius y otra a 20 grados Celsius, con esta formulita vamos a ver cuál va a ser la temperatura de equilibrio, o sea, en qué punto van a estar las 2 sustancias a la misma temperatura. O sea, a qué temperatura van a estar en equilibrio, o sea, que al mezclar las dos no van a quedar unas a 20 y la otra a 100 siempre, sino que la temperatura se va a mover de un cuerpo más caliente a uno más frío, y entre esa mezcla pues va a haber una temperatura en la cual las 2 sustancias van a estar a la misma, que va a ser la temperatura de equilibrio, pero esta puede variar, puede ser 60, puede ser 40, puede ser 50 grados Celsius, dependiendo de la cantidad de masa que tenga una y otra sustancia. Bien, entonces aquí tenemos los que tienen subíndice 1 sería una sustancia, y los que tienen subíndice 2 sería la otra sustancia. Vemos acá que tenemos el calor específico de la primera sustancia por la masa, por la temperatura de la primera sustancia, esto más
el calor específico de la segunda sustancia por la masa de la segunda sustancia por la temperatura de la segunda sustancia. Todo eso entre sobre el calor específico y por la masa de la primera sustancia más el calor específico por la masa de la segunda sustancia. ¿Dudas con respecto a eso de las fórmulas? No. Sencilla, ¿va? Sí. Ok, bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya de aplicación. Dice calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura a 10 kilogramos de cobre de 25 grados Celsius a 125 grados Celsius. Entonces tenemos aquí, en el caso de los datos, pues tenemos la masa, que serían los 10 kilogramos. Pues eso hay que pasarlo a gramos, porque las tablas acá se trabajan en gramos. Entonces, siempre que les den un ejercicio con masa en kilogramos, hay que pasarlo a gramos. Entonces, 10 kilogramos son equivalentes a 10.000 gramos, porque cada kilogramo equivale a 1.000 gramos. Entonces, si multiplicamos 10 por 1.000, serían 10.000. A la temperatura, como ya nos la da en grados Celsius, pues no hay que hacer ninguna modificación. Tenemos 25 grados Celsius, que sería T1, y T2, que sería 125. Luego tenemos el calor específico, que sería para dice para el cobre. Vamos a ver si está correcto. Vamos a ver, temperatura, calor específico del cobre sería 0.092. Vamos a ver. Tenemos 0.092, está correcto, calorías por gramo por grado Celsius. Entonces, vamos a ver qué formulita de esta vamos a utilizar. Dice que hay que calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura. Entonces, si necesitamos saber la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura, ¿cuál usaríamos? La primera. Esta de acá. Este es para calcular calor específico. Esto es para calcular diferencia de temperatura. Esto es para calcular temperatura de equilibrio. Entonces, para calcular el calor específico, el calor suministrado, sería esta de acá. Con esta vamos a trabajar. Entonces, movemos esta de acá. La pegamos por acá. ¿Dónde quedó? Esta sería la formulita. Vamos a pegarnos por acá. Bien, entonces, aquí delta T es la resta de T2 menos T1, que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso es para calcular la diferencia de temperatura. Tenemos el calor específico, que es este que vemos acá. Entonces solo sustituimos ahí calor específico. Entonces sería Q, va a ser igual al calor específico, que sería la C. Y eso por la masa, que serían los 10.000. Gramos. Y eso por la diferencia de temperatura. Si me ayuda alguien ahí con la diferencia de temperatura, ¿cuánto es? Sí. Serían 100, ¿verdad? Serían 125 menos 25. Que eso serían 100. Bien, entonces aquí es bien sencillo. Lo único que hay que hacer sería una multiplicación 0.092 por 1000 por 100. 92.000. Vamos a ver. Entonces serían Q va a ser igual. ¿Lo corroboraron los demás? Ok, ahora veamos. ¿Qué es lo que se va a quedar aquí? ¿Qué es lo que se va a ir? Tenemos gramos aquí que están multiplicando, entonces se van con estos gramos que están aquí dividiendo. Y aquí son grados Celsius. Grados Celsius.
Y estos grados Celsius pues también están multiplicando y estos de aquí también están dividiendo. Entonces quiere decir que también se eliminan. Entonces el resultado nos quedaría aquí ¿en qué nos quedaría el resultado? Calorías. En calorías, correcto. En calorías. Entonces se necesitan para elevar la temperatura de 25 grados Celsius a 125 grados Celsius del cobre, se necesitarían, en el caso de 10 kilogramos, ¿verdad? En el caso de los 10 kilogramos se necesitarían 92.000 calorías. Facilito, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el segundo ejercicio, que ya lo tengo resuelto acá. Dice, se mezclaron, dice, 5 kilogramos de agua hirviendo con 20 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. En un recipiente, la temperatura de la mezcla es de 40 grados Celsius. Si no se considera el calor absorbido por el recipiente, dice, calcular el calor entregado por el agua hirviendo, el agua hervida, y el recibido por el agua fría. Entonces tenemos acá, en el caso del agua hervida, el cuerpo más caliente se dé calor al cuerpo de agua más con menor temperatura. Entonces, si hablamos de agua hirviendo, estamos hablando de 100 grados Celsius, ¿verdad? Porque la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. ¿Bien? Entonces tenemos, en el caso del agua hirviendo, pues eran 5 kilogramos, dice que eso equivale a 5.000 gramos. Luego tenemos la temperatura que era inicial, que era la de 100 grados Celsius, porque el agua estaba hirviendo. Tenemos el calor específico del agua, que es una caloría por una caloría por gramo por grado Celsius. Aquí vemos temperatura del agua. Y luego tenemos la temperatura 2, que es la temperatura de equilibrio, que es a esta temperatura quedó el agua, la temperatura del agua cuando se mezcló el agua hirviendo con el agua fría. Entonces, a esa temperatura quedó, a 40 grados Celsius. Entonces, para saber entonces aquí, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Calcular el calor entregado. Ah, ya. Entonces aquí vamos a ver calor suministrado. Vamos a utilizar la misma ecuación, sería esta de acá, que es el calor suministrado al sistema. Entonces para saber eso, pues venimos, aplicamos la fórmula que sería la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Agregamos aquí el valor de la masa que serían 500, aquí está, son 50.000. 50.000. Ah, no, arriba es que está malo. Son 5.000. Aquí es que está malo. Son 5.000 gramos. 5.000 gramos entonces por el calor específico del agua, que sería 1 kilogramo, una caloría por gramo por grado Celsius, y lo multiplicamos por la diferencia de temperatura, que serían 100 menos 40, que eso da igual a 60, y tenemos acá entonces que a multiplicar 5.000 por 1, pues 5.000, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 60, da a 300.000. Si me corroboran ahí el dato, por favor. Sí, eso da. Ok, entonces serían 300.000 calorías, pero si lo queremos pasar, si lo piden, por ejemplo, lo piden en kilocalorías también, lo que hacemos es que dividimos estos 300.000 entre 1.000, porque cada kilocaloría trae 1.000 calorías, entonces solamente dividimos los 300.000 entre 1.000 y nos da 300 kilocalorías. ¿Correcto? Bien. Ahora, también nos piden en el ejercicio el agua, dice que cuánto fue la energía calórica recibida por el agua fría. Bien, entonces hay que hacer otro procedimiento. Aquí ya tenemos cuánto fue el valor entregado por el agua hirviendo, la cantidad de calor entregada por el agua hirviendo, pero también nos piden la cantidad de calor recibida por el agua fría.
Entonces vamos a hacer, en el caso del agua fría, vamos a tomar, tenemos que eran 20 kilogramos en el caso del agua fría, que esta estaba a una temperatura de 25 grados Celsius. Y luego tenemos que la temperatura de equilibrio fueron 40 grados Celsius. Entonces vamos a trabajar con esas dos temperaturas. Como temperatura T1 va a ser, perdón, aquí es, sí, T1 va a ser 40 y en el caso de T2 pues va a ser 25. Igual como estamos trabajando con agua, entonces el calor específico se mantiene, que sería una caloría por gramo por grado Celsius. Entonces venimos y aplicamos la misma formulita, sería para calcular el calor recibido, que si es para calor entregado o calor recibido, vamos a utilizar la misma. Entonces venimos y tenemos la masa, serían 20, aquí sí serían 20 kilogramos, serían 20.000 gramos. 20.000 gramos por el calor específico, que sería una caloría por gramo por grado Celsius, y por la diferencia de temperatura, que ahí sería 40 menos 25, entonces nos quedaría 20.000 por 1 serían 20.000, ¿verdad? Y 40 menos 25 serían 15, entonces 20.000 por 15, vamos a ver si es cierto, queda 300.000, perdón, si me Sí, eso corroboran. da. Ok, entonces eso sería 300.000 kilocalorías, eso sería el calor recibido por el agua fría, que si lo dividimos también entre 1000 para que nos den kilocalorías serían 300 kilocalorías. Es coincidencia nada más acá. Que en el caso del calor cedido por el agua, pues es el mismo que en el caso del recibido por el agua fría. Simplemente es para comparar que efectivamente, sin tomar en cuenta el calor recibido por el recipiente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que en caso si fueron 300 kilocalorías las que se cedieron por parte del agua hirviendo, deben ser 300 kilocalorías también recibidas por el agua fría. Porque como la ley de la conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, entonces solamente puede pasar de una sustancia a otra, ¿verdad? O transformarse en otro tipo de energía. Entonces, si hubieron 300 kilocalorías que se suministraron por el agua hirviendo, debe haber alguien que recibió esas 300 kilocalorías, que en este caso pues fue el agua fría. Aunque esto es un ejercicio teórico nada más, porque el recipiente también absorbe cierta cantidad de calor. ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok, bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, se tienen 200 gramos de cobre a una temperatura de 10 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor se necesita para elevarlo hasta 100 grados Celsius? Si se tienen 200 gramos de aluminio a 10 grados Celsius y se le suministra la misma cantidad de calor suministrada al cobre, ¿quién estaría más caliente? Entonces, primero vamos a calcular cuál sería la temperatura a la que va a terminar el cobre. Bien. O la cantidad perdón, vamos a ver la cantidad de, de calor suministrada al cobre para que llegue a la temperatura de 100 grados, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a tomar la temperatura inicial del cobre, que eran 10 grados Celsius, y la temperatura final, que serían 100 grados Celsius, y vamos a investigar cuál es la temperatura el calor específico del cobre, que sería 0.092. Bien, entonces, sustituyendo acá, serían 200 gramos, así como está ahí. 200 gramos. Y eso lo vamos a multiplicar por el calor específico. Que sería este de acá. Y ahora por la diferencia de temperatura, que serían ¿cuánto? 100 menos 90. Perdón, 100 menos 10 serían 90, ¿verdad? 90 grados Celsius.
Si me ayudan ahí con la multiplicación, serían 200 por 0.092 por 90. 1656. Sería 1656. Y eso sería en calorías, ¿verdad? Bien. Entonces ya tenemos aquí la temperatura, la cantidad de calor suministrada al cobre para que llegue a 100 grados Celsius. Ahora vamos a ver a qué temperatura quedaría el aluminio si le agregamos también la misma temperatura, que serían estos 1600 grados, calorías, perdón, 1656 calorías. Entonces vamos a ver cuál sería la temperatura a la que terminaría el aluminio, a ver si es más caliente el aluminio o más caliente el cobre. Entonces, en este caso ya no podemos utilizar, a ver, sí, vamos a utilizar la misma. Solo que vamos a despejar para T2. Bien. Entonces, vamos a ver, tenemos acá Q1, sí lo sabemos, que en este caso va a ser 1656. Entonces, copiamos esta cantidad. Sustituimos ahí por Q. Y esto va a ser igual a la masa, que sí la conocemos, ¿verdad? Tenemos 200 gramos. Que serían 200 gramos. Y esto por el calor específico del aluminio, que lo vamos a ir a ver en la tablita. En la tablita del aluminio serían 0.214. Y esto por 'la diferencia de temperatura, que en este caso pues no conocemos T2. Entonces T2 lo vamos a dejar como está. T2 menos T1, que sí lo conocemos, que es la temperatura inicial, que serían 10 grados Celsius. Bien, aquí ya tenemos todo esto despejado. Vamos a hacer primero esta multiplicación. ¿Cuánto sería esta multiplicación de acá? 42.8. Entonces serían 1656 calorías. Eso va a ser igual. ¿A cuánto? 42.8. 42.8. Parar un poquito esto. 42.8. Vamos a ver, serían... Aquí lo único que nos queda serían los grados Celsius. Y eso también lo vamos a multiplicar por este dato que tenemos acá. Bien, así nos quedaría. Ahora, vamos a pasar esto que está multiplicando acá, lo vamos a pasar a dividir para que nos quede solamente T2 menos 10 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto sería? 1656 calorías entre 42.8. 38.69. 38
38.69. Y esto va a ser igual a esto que tenemos acá. Vamos a quitar los paréntesis. Bien, ahora, como eso está sumando acá, lo vamos a pasar al otro lado. Perdón, aquí está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces, sería 38 más 10, serían 48. 48.69. Y esto sería, aquí nos hace una, esto tiene que quedar en grados Celsius. Eso va a ser igual a T2. Entonces, esta sería la temperatura a la que, si nosotros le agregamos la cantidad de calorías que le agregamos al cobre para que llegara a 100 grados Celsius, el aluminio pues solamente llegaría a lo que son 48.69 grados Celsius. Que esa sería la temperatura ya del aluminio. Si le agregamos las 1656 calorías. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? No. No. Bueno, perfecto. Entonces, esto sería la clase del día de hoy. Para la próxima clase, pues ya empezamos con lo que sería termodinámica. Entonces, hasta, Profe, permítame, antes de irse, profe, sí, profe. dígame, Tengo una duda, profe. dígame. De la tarea que subió, la actividad 11, dice resuelva los ejercicios resuelva los ejercicios adjuntos, pero aquí no